Bien, mis hermanos, últimamente me gusta mucho con las preguntas, mis hermanos. Yo me hacía muchas preguntas al ver este texto. ¿Qué haríamos si alguien nos ofendiera con sus palabras? ¿Qué harías tú? Pues yo creo que por lo menos aquí los que creemos en Cristo no reaccionaríamos violentamente, ni a insultos, ni nos agarraríamos. Seguramente lo que haríamos muchos de nosotros, si fuéramos ofendidos, sería el retirarnos, alejarnos de aquella persona que nos ha herido. Pero ¿qué pasa si esa persona que nos ofende con sus palabras es el Señor Jesús? ¿Qué haríamos en ese caso? ¿Cómo reaccionamos cuando la palabra de Dios es la que nos confronta, la que nos ofende, la que nos va a hacer sentir atacados, incómodos? ¿Qué hacemos en ese caso, mis hermanos? ¿Qué hacemos? Los que no creen como los que creen, ¿qué haremos cuando Dios nos ofende con sus palabras? También nos queremos alejar de Él, como vamos a ver hoy que hicieron muchos de sus discípulos. También nos queremos ir lejos del Señor. A veces algunos vienen aquí y dicen: no, yo no quiero volver porque me he sentido ofendido cuando la palabra es predicada. ¿Seremos esos nosotros? Por eso, mis hermanos, son preguntas que yo creo que tenemos que seguirlas trayendo vamos avanzando en el estudio de hoy. Hoy, mis hermanos, vamos a ver, si le titulamos al tema, ¿a dónde iremos? ¿No? ¿Dónde iremos? Debemos responder esta mañana, ¿a dónde iremos nosotros, mis hermanos? Entonces, en estos pasajes, mis hermanos, el Señor confronta nuestra actitud frente a su palabra. Él va a confrontar por medio de su palabra esta mañana su actitud frente a nuestra palabra, ante su palabra. ¿Con qué propósito? Para, mis hermanos, que tomemos una posición. O le seguimos o le rechazamos. Tenemos que tomar una actitud esta mañana, una posición, mis hermanos, ante la palabra de Dios. O vamos a recibir su palabra o la vamos a rechazar. Vamos a ver este asunto en dos partes principales. Primeramente, vamos a ver cómo el Señor confronta nuestra actitud ante su palabra. Vamos a ser confrontados por el Señor, cómo estamos respondiendo a su palabra. Del versículo 60 al 65. Y del versículo 66 al 71, vamos a ver lo que el Señor espera, que tomemos una posición frente a su palabra. Después de ser confrontados hay que tomar una posición. Eso es lo que Dios quiere de esta mañana para nosotros. Vamos a comenzar por el primer punto. El Señor confronta nuestra actitud ante su palabra. Vamos a ver 4 puntos principales en los que el Señor nos confronta en estos pasajes. 4 puntos principales, mis hermanos. Aquí vamos a empezar a responder la pregunta: ¿cómo reaccionamos cuando la palabra de Dios nos confronta? ¿Cómo reaccionamos? Podríamos tal vez reaccionar de una de estas 4 maneras. Tal vez nos sintamos identificados esta mañana. La primera forma en que el Señor nos confronta es cómo reaccionamos o si nos escandalizamos delante de su palabra. Versículo 60. Dice: ¿al oír qué? Las palabras del Señor, el discurso que hemos venido estudiando, ¿no? Él dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿No? Hasta ahora hemos visto esta multitud que buscaba al Señor Jesús después de haber sido alimentada, ¿no? Los 5,000 fueron alimentados con panes, con peces, querían hacer rey a Jesús. El día siguiente, al no hallarlo, ellos fueron a Cafarnaúm y ahí lo hallaron. Señor, ¿cuándo llegaste aquí? Queremos siempre ese pan que nos diste. Entonces, esa multitud, también estaban los judíos de la sinagoga que cuando escucharon que Jesús dijo: yo mismo soy el pan de vida, murmuraban contra el Señor: ¿Cómo que ese es el pan de vida? ¿Cómo que este descendió del cielo? ¿No conocemos a su padre, a su madre, a sus hermanos? Pero había otro grupo, mis hermanos, el grupo de los discípulos. Entre esa multitud, incluido ahí los 12 apóstoles, algunos de los que venían siguiendo al Señor Jesús, algunos que vivían en Cafarnaúm, que estaban habituados a oír constantemente al Señor Jesús. Había un grupo de discípulos, personas que tal vez atraídas por los milagros, por la enseñanza, por la obra del Señor Jesús, le seguían. Algunos incluso tal vez pensaban: este debe ser el Mesías prometido. Estos fueron estos discípulos. Si este debe ser el Mesías, este debe ser el enviado del cielo
para liberarnos del yugo de los romanos. ¿Se acuerdan que por eso querían hacerlo rey? Después de la multiplicación, este va a ser que nos va a liberar, este nos va a dar libertad política, este nos va a dar de comer siempre. Sí pensaban mucho y le seguían al Señor. Pero ahora, mis hermanos, después de escuchar el discurso del Señor, hay una respuesta, mis hermanos, de estos discípulos, estos seguidores, estas personas que venían habitualmente escuchando al Señor Jesús. Una reacción. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Ellos comenzaron a murmurar. ¿Y qué es lo que murmuraban? Dura, difícil, fuerte es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Es decir, mis hermanos, este es un mensaje para que y decían, este mensaje, este discurso, esto que vienes hablando, Señor, es demasiado fuerte para soportarlo. Es muy duro, muy difícil de escuchar. ¿Quién puede soportar lo que tú nos estás diciendo? Comer tu carne, beber tu sangre. Descendiste del cielo. ¿Cómo es esto? Entonces podemos resumir lo que el Señor decía en dos puntos difíciles, porque podemos decir, bueno, ¿qué de todo lo que dijo el Señor Jesús es lo difícil de aceptar? ¿Qué es lo difícil de recibir? ¿Creer en Él? ¿Qué era lo difícil, hermanos? Bueno, dos asuntos principales que ellos estaban mal interpretando. Primeramente, el asunto de comer su carne y beber su sangre. Versículo 53, esto lo estudiamos la semana pasada. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis mi carne, la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Entonces muchos lo escucharon y dijeron, ¿qué? ¿Quién puede soportar este asunto de comer su carne, beber su sangre? Hermano, un judío ya de por sí, solo el hecho de tocar un muerto, ya era algo escandaloso porque estaba prohibido por la ley. La sangre era algo sagrado para los judíos que era para la expiación del pecado. Y ahora Jesús viene a decir, coman mi carne y beban mi sangre. Estaban escandalizados. ¿Cómo así? Eso está prohibido. Fue inadecuado. ¿Cómo un enviado de Dios va a venir con semejantes palabras? No entendían lo que el Señor estaba enseñando. Lo segundo, ahí en el versículo 58, el asunto de que Él descendió del cielo. Este es el pan que descendió del cielo. No como sus padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan, y Jesús decía seguramente o este pan, seguramente decía el Señor Jesús, vivirá eternamente. Entonces para estos discípulos, ¿cómo así? Si su papá es José, su mamá es María, ¿cómo así te está diciendo que es más grande que Moisés? Este está diciendo que es más que un hombre, que vino del propio cielo. Esto era escandaloso para ellos. Ellos oían y no podían creer lo que estaban oyendo. Y mis hermanos, al igual que en ese entonces, ¿cuántos aquí de los que estamos? ¿Cuántos aquí de los que se acercan al Señor muchas veces están dispuestos a admitir y a decir, sí, Dios es real? Y seguramente yo digo aquí, y dijera, digan amén los que creen, van a decir todos amén. Dios es real, que Dios nos ama, que Cristo es el Salvador del mundo. Y muchos dicen amén a estas palabras. Muchos de los que vienen aquí domingo tras domingo, reunión tras reunión, dicen amén a estas cosas. Pero cuando Jesús nos dice por su palabra que solamente Él salva y que aparte de Él no hay vida eterna, ni en la ley, ni en las obras, ni en tu mejor esfuerzo. Cuando su palabra dice, tienes que arrepentirte o perecerás. Cuando su palabra nos dice que solo podemos poner la fe en Él y que no hay ningún otro en cual haya salvación, que no hay corredentores, que yo no puedo ayudarle para que me salve. Cuando el Señor nos dice por su palabra, tienes que amarme sobre todas las cosas, aún sobre tus posesiones, sobre tu vida, sobre tu trabajo. Y escuchamos eso, ahí sí, allí muchos de nosotros tropezamos. Ahí sí muchos nos ofendemos. Ahí sí muchos nos indignamos. ¿Cómo que Dios me dice eso? ¿Cómo que mis buenas obras no son suficientes? ¿Cómo así que yo fui pecador? Yo fui una buena persona. ¿Cómo así?
que Dios va a enviar a los pecadores al lago de fuego por la eternidad. Ahí sí nos ofendemos. Ahí sí no nos empieza a gustar la palabra. Solo háblenos de amor, hermano Alberto. Solo háblenos que Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas y que me quiere bendecir. Es lo que queremos escuchar. Pero cuando empezamos a escuchar esas verdades eternas, que tienen peso, que demandan un cambio de vida, empezamos a decir, fuerte es esa palabra. Fuerte es esa predicación. Fuerte es ese mensaje. Yo mejor ya no vengo. Yo ya no voy a ir ahí. ¿Ok? Porque a muchos les parece muy duro de oír y muy duro de creer lo que dice la palabra de Dios. Pero tú que te estás acercando al Señor, tú que estás viniendo hacia Él, que vienes oyendo acerca de Él, o te trae algún invitado, alguna persona, para ti va esta pregunta. ¿Te parece duras las palabras de Cristo? ¿Te parece duro lo que hemos venido oyendo en el Evangelio de Juan? ¿Te causa rechazo que Dios está llamando a creer en Jesucristo, su único Hijo, y que fuera de Él no hay salvación? Hermano, hermana, que llevamos tiempo en el Señor, decimos que amamos al Señor, decimos que es nuestro Señor, le cantábamos hoy, ¿a dónde iré, Señor? ¿No? Decimos que queremos seguirle, que queremos conocerle más, decimos amén. Pero cuando su palabra viene a nuestras vidas, nos confronta con nuestro pecado, nos muestra nuestra necesidad, nuestra dependencia de Él, ¿eso nos ofende? ¿Eso nos parece palabra dura? ¿Eso nos parece demasiado? ¿Cómo está nuestro corazón, mis hermanos? ¿Empezamos a murmurar del Señor? ¿Es su palabra? Salimos aquí diciendo, no, yo mejor no vuelvo más. No es que ese hermano Alberto es terrible. Solo pecado, solo revuelvas al Señor, arrepientas. ¿No? Piensan que es el hermano Alberto, piensan que es el hermano Pablo, piensan que es algún hermano. Es el Señor Jesús el que decía estas cosas duras. Hermano, si a veces les parece duro lo que algún hermano pueda decir aquí, a ellos les parecía duro lo que Jesús decía, el hombre más amoroso, perfecto de la tierra. Y decían, qué difícil es esta palabra. Pero escuchemos la respuesta del Señor a nuestra dureza, hermanos. Nos confronta la actitud que a veces nos escandalizamos ante su palabra, pero también confronta la actitud interna de nuestro corazón, lo que no se puede ver. Versículo 61. Miren lo que dice este versículo. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto. Para ahí por un momento. Jesús sabía en sí mismo lo que estaba pasando. No los había escuchado, pero Él sabía que en sí mismo, en su corazón, en su omnisciencia, porque Él es Dios y Él lo sabe todo. Él sabía lo que sus discípulos estaban pensando en su corazón, lo que andaban murmurando entre sí por allí. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Él lo sabía. Él sabía, mis hermanos, la actitud de corazón, el escándalo que la palabra había traído al corazón de ellos. Él lo sabía porque Él es Dios. Hermanos, muy importante esto. Jesús es Dios y lo hemos venido viendo en el Evangelio de Juan semana tras semana. Él no es un hombre más. Él es Dios hecho hombre. Él lo sabe absolutamente todo. No solamente lo que ha pasado, ocurre y ocurrirá, sino todo lo que pasa por nuestros pensamientos y por nuestro corazón. Él sabe lo que pensamos cuando estamos ahí sentados escuchando su palabra. Él lo sabe. A Él no se lo podemos ocultar. Delante de los hermanos podemos fingir, hermano, tremenda palabra. Wow, el Señor nos viene hablando. Amén. Pero al Señor no lo podemos engañar. Él sabe cuando en nuestro corazón estamos diciendo dura esta palabra. Cuando la resistimos, cuando la rechazamos, cuando nos endurecemos, cuando decimos amén, pero estamos dispuestos a no cumplirla. Él ya lo sabe. Él lo sabe, hermanos. Los que dicen, hermano, ¿sabe? No, así, a veces estamos así murmurando entre nosotros. Hermano, ¿sabe que no me parece? No me parece que se hable tanto de santidad, que se hable tanto contra el pecado, que se predique de esto o aquello. No me parece. El problema, hermano, Dios sabe que no nos parece. ¿Usted diría eso delante de Jesús?
Jesús está ahí cuando usted lo dice. Jesús está ahí cuando usted lo piensa. Ahí está, mi hermano. Así somos muchas veces, pero el Señor nos conoce. Y Él sabe lo que tenemos que oír, por más difícil que sea. Por eso Él ahora va a exhortar a sus discípulos, los va a confrontar. En el versículo 61 continuamos. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, es decir, de su palabra, les dijo: ¿esto os ofende? Podríamos también traducirlo: ¿esto os escandaliza? ¿Les causa tropiezo? El Señor se refiere aquí, mis hermanos, a todo lo que Él venía enseñando de comer su carne, beber su sangre, que había ascendido al cielo, todo lo que mencionábamos hace un momento. Esto es lo que les causaba escándalo, tropiezo, lo que les parecía tan difícil escuchar y les ofendía. Esa palabra en griego es la palabra escandalón. Ahí viene la palabra escándalo. Fue un escándalo que ponía tropiezo para ellos, que los llevaba a avergonzarse de la palabra de su Señor. Seguramente muchos de ellos estaban diciendo: ¿cómo dijo eso delante de los saduceos, de los fariseos, del rabino ahí en la sinagoga? ¿Qué le pasa a Jesús? Estaban escandalizados, estaban ofendidos. ¿Cómo nuestro maestro va a decir estas cosas? Así estaban ellos en su corazón y Jesús lo sabía, por eso los confrontó. ¿Esto les ofende? ¿No? Versículo 62. ¿Qué pues? ¿Qué pasaría si vieras al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, donde estaba antes? En otras palabras, si esto les ofendió, si esto les escandalizó, ¿cuánto más se van a escandalizar si yo subo donde estaba al principio, al lado de mi Padre? ¿Cuánto más? Ellos se habían escandalizado con una revelación hecha en metáforas, ¿no? Palabras figuradas: pan, comida, beber, ¿no? Eran metáforas, eran palabras figuradas que apuntaban a una verdad espiritual: carne, sangre. No eran palabras literales. Y ellos estaban escandalizados, estaban ofendidos. Y si estas parábolas, si estas palabras, estas figuras con las que les enseño los está escandalizando, cuando vean la realidad de quién soy, cuando asciendan a la diestra de mi Padre, ¿cuánto más van a estar escandalizados? Cuando vean que Jesucristo no era un hombre más, sino que era Dios hecho hombre, y nos iba a enfrentar en cualquier lugar, a la diestra de Dios, con un nombre sobre todo nombre, ante el cual toda lengua confesará y toda rodilla se postrará. ¿Cuánto más se van a escandalizar muchos aquel día? Que vean que cuando vean que aquel que rechazaron, que crucificaron, que maldijeron, no era otro sino Dios mismo. ¿Cuánto escándalo, mis hermanos? ¿Cuánto más se van a escandalizar con una revelación más profunda de Cristo? Aquellos que se escandalizan con lo más básico de la fe. Si nos ofendemos cuando se habla de arrepentimiento, algo básico, arrepentimiento. El arrepentimiento que necesitamos, el volvernos a Dios, la fe que hay que poner en Él. Cuando se nos habla que hemos pecado, que tenemos que arrepentirnos, de que tenemos que poner nuestra confianza solamente en Cristo. Si a veces, y de verdad, cuando predicamos el Evangelio, hay personas que se ofenden con eso. Se ofenden cuando les mostramos que la Biblia dice que hay que arrepentirse, que tienen que renunciar a sus buenas obras para agradar a Dios, que su supuesto amor por Dios no es suficiente para tener vida eterna, que tienen que arrepentirse y poner su fe en Cristo, en el Cristo de las Escrituras, no en el Cristo que ellos inventaron en su corazón. Y muchos se ofenden con esas cosas básicas. ¿Cuántos más nos ofendemos nosotros muchas veces y nos escandalizamos más, o nos escandalizaríamos por cosas más profundas? ¿Cuántos más nos ofendemos cuando ya estamos siguiendo a Cristo? Ya somos cristianos y su palabra viene a decirnos, como en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece, entiéndase, no me ama más no me ama más a mí que a su padre, que a su madre, que a su mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede. Cuando escuchamos su palabra que nos asegura en Mateo 16, 24 y 25, si alguno quiere venir a mí, en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Porque todo el que quiera salvar su vida la va a perder. Y el que la pierda por causa de mí la va a ganar. ¿Cuántos se van a escandalizar cuando escuchen Mateo 5, versículo 11? Bienaventurados sois cuando por mi causa son vituperados y perseguidos y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Eso no va a pasar, hermano. Jesús dice bendecidos cuando eso les pasa. ¿Se va a escandalizar cuando le ocurra eso? O promesas como esta: en el mundo van a tener aflicción. Hermano, yo pensé que si venía Cristo todo me iba a ir bien. Jesús promete: en el mundo tendrás aflicción. ¿Cuánto más nos vamos a escandalizar con estos asuntos si nos escandalizamos con lo más básico? No son pocos, mis hermanos, los que se acercan al Señor y al conocerle más profundamente, ver sus demandas, ver lo que enseña su palabra, cómo nos confronta, se empiezan a escandalizar de Él en su corazón. Dicen: ¿dónde me metí yo? ¿Qué hago aquí? Aquí están todos locos. ¿Cómo así que esto es lo que Cristo pide? Esto es lo que Cristo demanda. Esto es lo que Cristo enseña. ¿Cómo así? ¿Te ha pasado eso? ¿Estás en ese punto? El tercer asunto en que nos confronta el Señor acerca de su palabra es nuestra dureza y falta de entendimiento. No entendemos porque somos duros de corazón. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? ¿Dónde cae la primera semilla? Al lado del camino. Dice que las aves se los llevaron y que eso representa al maligno, que cuando uno no entiende la palabra, se roba la palabra y no hay fruto. Pero ¿saben por qué la palabra a veces no penetra? Por lo duro que somos, mis hermanos. Ahí en el versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces los discípulos, como estamos viendo, al igual que la multitud, mal interpretaban las palabras del Señor Jesucristo. Las tomaban de manera literal, terrenal, humana, sin entender lo que realmente el Señor quería comunicarles. Él dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, para nada sirve. Ellos pensaban que el Señor hablaba de comer su carne literalmente y beber su sangre de manera natural, y que si hacían eso iban a tener vida eterna. Pero el Señor les dice que eso para nada aprovecha. Si ellos comían la carne literal de Jesús, no servía para nada. Si tomaban la sangre literal de Jesús, para nada les iba a aprovechar. Eso no es lo que da vida eterna. Comer literalmente la carne de Jesús y literalmente la sangre de Jesús tomarla. Eso no es, mis hermanos, lo que el Señor quería hablar. Eso no sustenta la vida. ¿Qué es lo que sustenta la vida entonces, mis hermanos? El que comunica la vida. ¿Cómo aquí se comunica la vida? El Espíritu es el que da vida. En la Reina Valera suelen ponerlo en minúscula, como si fuera, no sé, otro asunto espiritual, una comida espiritual, ¿no? Eso debe ser traducido en mayúscula, porque tiene un artículo. Es el Espíritu Santo, el que da vida, el que imparte vida, mis hermanos. La vida no viene de las cosas naturales. La vida del espiritual viene como Jesús ya le enseñó a Nicodemo: si no nacieres del agua y del Espíritu. El Espíritu es el que engendra vida en todo aquel que cree. El Espíritu es el que da vida. Entonces, Espíritu con mayúscula. Imparte vida a todo el que cree en Jesucristo. Entonces, comer su carne y beber su sangre, ¿qué significa? Creer en Él, como ya hemos venido explicando las 2 últimas semanas. Creer en su obra. Él entregó su cuerpo, su carne, derramó su sangre como sacrificio y se levantó el tercer día de los muertos para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Y el que cree en Él, el Espíritu Santo le imparte vida. Entonces, en todo este discurso vemos perfectamente la obra de la Trinidad. ¿Qué Jesús dijo en los primeros versículos de este episodio que hemos venido viendo ya en 3 enseñanzas? Dijo: si mi Padre no le da, mi Padre es el que le da de comer el verdadero pan del cielo. Jesús dijo: yo
Segunda persona de la Trinidad, soy el pan del cielo, el que os doy el verdadero pan del cielo. Y ahora es el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, el que os imparte vida. La obra del Padre en el Hijo, impartida por el Espíritu Santo, comunicada por Él, a través de la fe, que da vida a todo aquel que cree. Mis hermanos. Entonces la vida no viene de lo material, la vida viene de un ser espiritual. El Espíritu Santo, que es Dios con el Padre y con el Hijo. Si nosotros pensamos igual que ellos, solamente en términos materiales, en cuanto a la vida eterna, también terminaremos cerrando el camino en nuestro entendimiento y tergiversando la palabra del Señor. No es por eso que muchos dicen seguir al Señor, porque es que Él me va a prosperar económicamente. Él va a prosperar mi negocio. Es que por un milagro yo vengo aquí, por un trabajo, por alguna dificultad que estoy pasando. Si tú solamente sigues pensando en términos naturales, eso para nada te va a aprovechar. Para nada nos va a aprovechar eso, mis hermanos. Por eso estas personas se escandalizaban, y muchos se escandalizan. Cuando vienen al Señor, sí, tal vez reciben un milagro. Tal vez si el Señor los ayuda en algún problema que tienen. Pero cuando el Señor les muestra que ese no es el fin, que necesitan vida eterna y que esa vida solamente está en su Hijo, ahí muchos comienzan a escandalizarse. Porque venían, como vimos ya hace 2 enseñanzas, por las motivaciones equivocadas. Bueno, pero ¿cómo hago? ¿Qué hay que hacer para que el Espíritu Santo me dé vida? Para creer en Cristo. La respuesta es, mis hermanos, su palabra. Su palabra. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En otras palabras, las palabras de Cristo es el medio de gracia espiritual para que recibamos vida. Para que por medio de la fe en Él, a través de su palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, y ahí creemos, el Espíritu Santo nos dé vida. Es por medio de su palabra. Cuando escuchamos la palabra de Dios, mis hermanos, el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida por medio de su palabra. La palabra de Dios es un medio de gracia espiritual que nos imparte vida, vida verdadera. Como también lo explica nuestro hermano J.C. Ryle en su comentario. Con esto se está refiriendo a que el verdadero medio para producir una influencia espiritual y transmitir vida espiritual son sus palabras y enseñanzas aplicadas al corazón por medio del Espíritu Santo. Por medio de las palabras se engendran y despiertan pensamientos. Por medio de las palabras se sacude la mente y la conciencia. Y las palabras de Cristo conmueven el espíritu y transmiten vida en forma especial. Como dice nuestro hermano, como lo aclara, la palabra de Dios es el medio que usa el Espíritu Santo para convencernos de pecado, mis hermanos, para convencernos de justicia acerca del Hijo de Dios, infundirnos fe y al creer otorgarnos vida eterna. No hay verdadera fe en Cristo aparte de la palabra de Dios. Hermanos, que si escucho canciones cristianas, escúchalas, pero solo a través de la palabra de Dios. Hermano, pero es que si yo hago un teatro en la calle para evangelizar, hágalo, pero predique la palabra de Dios. Hermano, que si cantamos y hacemos una serenata cristiana y cantamos en la calle y no sé qué, hágalo, pero predique la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el medio para que los hombres tengan vida eterna. No hay otra manera, mis hermanos. No podemos sustituirlo por otras cosas, sacarle su lugar. Es la palabra de Dios el medio, mis hermanos. No hay un obrar genuino en la vida de las personas de parte del Espíritu Santo separado de la palabra de Dios o contrario a las Escrituras. No lo hay. No lo hay, hermanos. Es lo que Jesús está hablando. El Espíritu le da vida, pero por medio les está hablando palabras de vida, palabras de verdad, que viene hablando el Señor. Por eso es tan importante predicar el Evangelio, porque no hay otro medio de gracia eficiente de cual la Biblia diga: poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Palabra que da entendimiento al perdido.
Pero si por nuestra dureza su palabra, como en este caso, no penetra en nuestro corazón, no vamos a recibir vida. No vamos a recibir vida. Porque como dijo Esteban, aquella multitud que no quería escuchar la predicación y que luego lo apedreó, ustedes siempre resisten el Espíritu Santo. ¿Cómo lo estaban resistiendo? Estaban resistiendo la palabra. Cuando resistimos la palabra, resistimos la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿quieres vida eterna? Cree su palabra, cree su evangelio. Él dice en Juan 5:24, el que oye mi palabra, el que cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Quieres vencer el pecado? ¿Quieres vivir en santidad? Jesús dijo, Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quieres la vida eterna de Dios manifestada en tu vida y en la de tu familia? El salmista dice, vivifícame conforme a tu palabra. Es por medio de la palabra de Dios, mis hermanos. Sus palabras son espíritu y son vida. Nos endurecemos contra ella o la abrazamos con fe, en obediencia. ¿Estamos duros? ¿O estamos dóciles a la palabra del Señor? El cuarto asunto en que nos confronta su palabra, la incredulidad. Nuestra actitud incrédula hacia su palabra. Versículo 64. Pero hay algunos de ustedes, algunos de vosotros, que no creen. Tremendo, ¿no? Trágico. Discípulos que seguían al Señor, que habían visto sus milagros, veían su poder, pero no creían. Tremendo, ¿no? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. El Señor sabía que algunos de los que supuestamente le venían siguiendo no creían. Aún había uno que era uno de sus apóstoles que lo iba a traicionar, que lo iba a entregar, y el Señor sabía que él tampoco creía. El Señor lo sabía. Hermano, el Señor, como decíamos antes, y yo hago este énfasis porque lo hace el pasaje, 3 veces vamos a ver que el Señor lo sabe. Y aquí lo volvemos a ver. El Señor lo sabe. Jesús sabía. Jesús sabe aquí quiénes son los que escuchan la palabra, pero no creen. No creen. Acá hay algunos. Yo no los conozco. El Señor lo sabe. Que escuchan su palabra, que dicen amén, que cantan, Señor, ¿a quién iremos? Pero no creen. No creen. Qué terrible, hermanos. Tener un corazón incrédulo. Seguir al Señor, congregarme aquí, ir a las reuniones, escuchar discipulados, pero no creer. Y creer que engaño a todos, pero el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Aunque digamos amén, muchos no creen. David digas, pero yo sí creo. Cuando tú que dices que crees, ¿te escandalizas por la palabra del Señor cuando la oyes? ¿La resistes con tu dureza? ¿Por qué no experimentas su vida si dices que crees? ¿Por qué no la obedecemos? ¿Por qué escuchamos la palabra de Dios a veces y salimos como si nada? Porque no creemos. Hay muchas veces que no creemos, hermanos. Y nos engañamos a nosotros mismos, pero al Señor no. Él sí lo sabe. Él sabe cuando no creemos su palabra y aún no estamos dispuestos a negarle en nuestra vida. Él conoce a la perfección nuestro corazón y sabe cuándo recibimos su palabra con fe y esperanza y cuando nos parece dura cosa esta palabra. ¿Quién la puede oír? El Señor lo sabe. Él sabe esta mañana que acá hay 2 grupos de personas. Unos que están creyendo lo que Dios dice en su palabra y otros que no creen. Que no creen. Las que creen y reciben la vida eterna y las que no creen y rechazan su palabra y siguen condenadas. Y hoy van a salir aquí si no queden todavía condenados, muertos en sus delitos y pecados. A menos que crean.
Él sabe que aquí hay quienes le obedecen en fe y dejan que su palabra obre en ellos y lo siguen por gracia. Y hay quienes rechazan y aun siendo hijos de Dios, no dan crédito a su palabra. El Señor lo sabe. El Señor lo sabe. La pregunta es, ¿lo sabemos nosotros? ¿Tú sabes si estás creyendo realmente o no? ¿Sabes tu condición? ¿Crees su palabra realmente? Dice el versículo 65. Y dijo, por eso les dije que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Esto ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Entendemos que ese dar del Padre es por medio de sus medios de gracia. La salvación es iniciativa de Dios. La salvación comienza en Dios, no en nosotros. Él es el que obra en nuestros corazones. El Padre envió el Hijo. El Hijo es el que murió por nuestros pecados. El Espíritu Santo es el que nos comunica vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Creer. Esa es nuestra parte, creer. ¿Y qué es lo que pasaba aquí, mis hermanos? Si rechazamos la palabra de Dios, si rechazamos el testimonio, ellos estaban rechazando el testimonio del Padre. El Padre los quería traer a ellos a creer en Jesús, pero ellos no querían creer. Por eso Jesús les dijo, es que acá hay algunos de ustedes que no creen. Hay uno que me va a entregar. Eso no lo dijo, pero lo sabía el Señor, que uno iba a entregar. Dijo, pero esto yo les digo, ¿por qué? Yo les dije, si mi Padre no los trae, ustedes no pueden venir a mí. Y el Padre no los podía traer, ¿por qué? ¿Porque el Padre no quería? No, porque ellos no querían. Porque dura palabra es esta. Porque no querían creer. Nos engañamos y creemos que hay otra manera. Si rechazamos la palabra de Dios, no podemos venir a Él, porque es la provisión del Padre para que vayamos a su Hijo. Entonces, ¿cómo reaccionamos cuando la palabra de Dios nos confronta? ¿De alguna de estas 4 maneras? Esa pregunta le hicimos al principio. ¿Cómo reaccionamos? ¿Nos escandalizamos? ¿Murmuramos en el corazón? ¿Nos endurecemos? ¿O somos incrédulos? ¿Cómo estamos siendo? La primera parte de la palabra que hace nos confronta nuestra actitud ante la palabra del Señor. ¿Cómo estamos nosotros hoy? Segundo punto. Después que fuimos confrontados, ¿qué quiere Dios esta mañana? El Señor espera que tomemos una posición frente a su palabra. Ya Dios sacó a luz por su palabra tal vez el estado de nuestro corazón. Pero no es para dejarnos así, hermanos. Es para que tomemos una posición. Entonces, Él nos confronta por medio de su palabra. Cuando ya viene a nuestras vidas, ¿qué haremos? Como decíamos, ¿nos iremos? También nos queremos alejar de Él. Es lo que vamos a ver aquí. Esta es la reacción de muchos. Vamos a ver 3 reacciones, 3 posiciones. Una realmente no fue una posición. Aquí realmente solo hay 2 posiciones, pero vamos a verla en 3 partes. Primero, la reacción de muchos, la de irse, alejarse del Señor. Versículo 66. Desde entonces, traduce la Reina Valera. Es mejor traducirlo de la siguiente manera. Como resultado de esto. Esa es la intención del autor. ¿Como resultado de qué? Como resultado de que Jesús los confrontó con la actitud que estaban teniendo ante su palabra, de que era cosa dura. Como resultado de esta confrontación, ¿qué pasó? Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Volverse atrás, ¿no? Volvieron atrás. ¿Qué es volverse atrás? Volvieron a lo que hacían antes de escuchar al Señor Jesús, a sus trabajos, a sus familias, a sus pueblos, a su vieja vida. Este no era el Mesías. Sigamos esperando a que Dios lo envíe. Perdieron la fe en el Señor. Ya no andar con Él. ¿Qué es eso? Ya no le seguían, ya no acudían para seguirle escuchando. ¿Por qué? Porque dura esta palabra. ¿Quién la puede oír? Yo no quiero escuchar más. Dejaron de venir a oír la palabra del Señor, dejaron de seguirle, dejaron de ser discípulos. Ahora, cuando vemos, mis hermanos, a nuestro alrededor, y yo lo he visto,
En todos estos 16 años de vida cristiana, yo llevo 16 años en Cristo, y en estos 16 años, mis hermanos, he visto a muchos volverse atrás. Y eso es triste, hermanos. Muchos que han dejado de seguir al Señor, que ya eran viejos en Cristo cuando yo comencé la carrera y hoy ya no están. Hoy ya no están. ¿Tú los has visto? En el tiempo que llevas en Cristo, hermano, hermana, ¿has visto este tipo de personas? Este tipo de discípulos que en un tiempo amaban al Señor, se congregaban, discipulaban a otros, pero hoy los buscas y volvieron atrás, volvieron al mundo, volvieron al pecado. El que no recibe las palabras del Señor, el que las rechaza, se endurece, no cree su palabra, ese termina volviendo atrás. Termina volviendo atrás. Volviendo a lo que hacía antes de seguir a Cristo, volviendo al pecado, ¿no? Volviendo al trago, volviendo al pecado sexual, volviendo a la mentira, volviendo al robo, volviendo a las drogas. Otros volviendo, no, yo ya no creo que Cristo es el que me justifica, y se vuelven al judaísmo. Se judaizan. No, se vuelven de Cristo a la circuncisión, de Cristo a la ley, se vuelven atrás. Se vuelven atrás a sus ídolos. Y uno, mis hermanos, se los encuentra y percibe a estas personas. Ya no están siguiendo a Cristo. Se han vuelto atrás. Ahora siguen, entonces, si no están siguiendo a Cristo, ¿a quién están siguiendo ahora? Al mundo, a su corazón entenebrecido, al diablo, como Judas. Vamos a verlo más adelante. Hermanos, esta es la reacción de muchos. Volverse atrás. Tú y yo, mis hermanos, nos vamos a encontrar con muchos que se llaman cristianos, discípulos, siervos de Dios. Pero cuando la palabra de Dios vino a sus vidas, mis hermanos, para tratar con su pecado, para tratar con su carácter, para tratar con su familia, con sus ídolos, se escandalizaron, tropezaron y volvieron atrás y ya no siguen más al Señor. Personas, mis hermanos, que al principio les pareció dura la palabra y comenzaron a murmurar del Señor, a endurecerse contra ella, a recibirla sin fe. Y cuando nos dimos cuenta, mis hermanos, estos hermanos ya no estaban aquí, ya no estaban entre nosotros. A mí me pasó eso con un hermano muy querido. Cuando yo me convertí en Israel, había un misionero portugués que me discipuló. Él, hermano, yo no había conocido hombre tan piadoso en aquella época. Evangelizaba, me enseñaba la palabra, salía a predicar a las calles a los drogadictos, enseñaba bien la palabra, tocaba guitarra, adoraba al Señor, me discipulaba con tanto amor. Hoy en día, ¿saben, mis hermanos? Se volvió atrás. Se escandalizó con el Señor en un momento de su vida. Y hoy en día es líder de un grupo de música, creo que pesada, de rock, pero rock pesado. Pero no tan pesado, bueno, no sé cómo explicarlo, que en portugués es como diferente. No es como el que conocemos en inglés y en español. Pero es líder de un grupo, sí, de metaleros, de rockeros. Un hombre que predicaba el evangelio, que había servido al Señor 10 años, se volvió atrás. Es triste, hermanos. Hermanos, es increíble la cantidad de personas que uno encuentra, que uno conoce, que uno cuando estaba evangelizando en la calle, sí, yo había escuchado de Cristo, yo me congregaba. ¿Y qué pasó? Volvió atrás. Ya no se congrega, ya no sigue a Cristo. Pero ahora, mis hermanos, ahora nos toca a nosotros. Sino que tomemos una posición. ¿Será que la posición que muchos aquí van a tomar es me voy? Me ofendo con la palabra, no quiero saber más, y se van a ir. ¿Cuál es nuestra parte, mis hermanos? El Señor quiere que tomemos una posición. Él dijo entonces, en versículo 67, dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Entre los discípulos, mis hermanos, habían 12 discípulos, 12 apóstoles que el mismo Señor
había escogido para que estuvieran con Él, que antes de la alimentación de los 5,000, que estudiamos al principio del capítulo 6, habían sido enviados por el Señor con autoridad para predicar el Evangelio, para expulsar demonios, para sanar enfermos. El día anterior habían visto cómo su Señor multiplicó los panes y los peces. En la noche lo vieron caminar sobre las aguas y calmar la tempestad. Y ahora lo escucharon dar un tremendo discurso acerca de su persona. Y ellos comenzaron a ver que los otros discípulos comenzaron a irse ofendidos por la palabra de Dios. Y en medio de todo eso, Jesús voltea, se están yendo los discípulos. Jesús voltea a los 12 y les dice, ¿acaso ustedes quieren irse también? Imagínese esa escena, imagínese ese momento, imagínese ser uno de los 12. ¿Qué pregunta, no? El Señor no tenía miedo a decir a sus discípulos estas cosas. No tenía miedo a quedarse solo. El Señor no quería que estos 12 se quedaran ahí sin hacer nada. Tomen una posición ustedes, le está diciendo el Señor. Tomen una posición. Él no quiere tibieza, mis hermanos. No quiere que estemos mitad sí, mitad no. Él quería que ellos tomaran partido. El Señor dijo en una ocasión, el que no está conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Con Jesús las cosas son claras, hermano. O estamos con Jesús, o estamos contra Jesús. O nos quedamos, o nos vamos. O le seguimos, o dejamos de seguirle. Y es lo que Jesús quería de sus discípulos. Es lo que Jesús quería de sus apóstoles. ¿Quieren irse también ustedes? Entonces, mis hermanos, su palabra demanda de nosotros que tomemos una posición en esta mañana. O nos escandalizamos, o la aceptamos. O murmuramos, o la recibimos con humildad de corazón. Nos endurecemos contra ella, o nos dejamos moldear y transformar por su palabra. ¿Le creemos o lo rechazamos? ¿Con Él o contra Él? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Nos vamos a volver atrás, mis hermanos? ¿O vamos a afirmarnos en su palabra? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Queremos irnos nosotros también? ¿También queremos irnos? La multitud, mis hermanos, tomó una posición que muchos toman. Se fueron. En medio de volverse atrás y abandono de muchos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Muchos están yendo, tal vez tú has visto que varios han ido y han dejado de venir. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú con respecto a la palabra de Dios? Lo que sigue en los últimos 4 versículos, mis hermanos, son otras dos posiciones más, aparte de la mayoría de los discípulos, la cual fue irse. Están los que se van, pero hay otra posición. Están los que se quedan. Esa es otra posición esa es la posición que deberíamos tomar. Que realmente yo animo a tomar, hermano, la de quedarnos con el Señor. Quedarnos con su palabra. Versículo 68. Le respondió Simón Pedro, ¿no? En Simón Pedro vamos a ver cómo se ejemplifica aquel discípulo que toma la posición de parte de su Señor, a favor de Cristo, de su palabra. Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces Pedro tomó una posición, ¿a quién voy a ir? ¿Acaso hay otro? Tú tienes palabras que producen, palabras que dan, palabras que otorgan vida eterna. Esa fue la posición que tomó Pedro, esa fue la actitud de Pedro frente a la palabra de Dios. No hay otro y no hay otra palabra. ¿A quién voy a ir? ¿Cómo me voy a ir, Señor? Yo me voy a quedar. ¿Dónde más voy a buscar? Esa debería ser nuestra actitud en vez de ofendernos, hermanos. Tenemos que reconocer que solo sus palabras, solo las palabras de Cristo, solo las palabras contenidas de Dios en las Escrituras pueden producir en nosotros verdadera fe y verdadera vida. Fuera de eso no hay nada, hermanos. ¿Dónde podemos buscar? ¿Dónde más podemos hallar la verdad?
verdad que no falla, verdad que es sin error, verdad llena de bondad, de gracia, de sabiduría, verdad que santifica. Palabras que son suficientes para nuestra edificación, palabras que hacen sabio al sencillo, fuerte al débil, palabras que limpian y que renuevan nuestras mentes, nuestros corazones. Esas, mis hermanos, son las palabras de Cristo, la palabra viva de Dios que nos ha dado el Padre. No podemos ir a otro lugar a conseguirla. No está a nuestro propio alcance, a nuestros propios medios. Dios nos dio su palabra. ¿A dónde iremos para saber cómo salvarnos? Para saber cómo andar el camino de santidad. ¿Cómo saber, hermanos? Para saber cómo amar a mi esposa, cómo instruir a mis hijos, cómo ser un buen jefe, un buen empleado cristiano, cómo predicar el evangelio a otros, cómo servirle en la iglesia. ¿Dónde lo voy a aprender si no es en la palabra de Dios? ¿Dónde voy a aprender cómo amar a mi esposa como Cristo la iglesia? ¿Dónde va a aprender la esposa cómo respetar a su marido? Solo en la palabra de Dios. ¿A dónde iré? ¿Dónde más voy a buscar, hermanos? Solo Dios tiene esas palabras de vida eterna. ¿A quién seguiremos? ¿A un psicólogo? ¿A otros maestros? ¿A un coach? También vamos a seguir a los coaches cristianos. ¿A Daniel Javif? ¿A quién vas a seguir? ¿A quién sigues en Instagram? ¿A qué hombre, a qué mujer estás siguiendo? En lugar de a Cristo. No estás buscando las palabras. Si no es en la palabra de Dios, estás buscando en el lugar equivocado. Solo Él y únicamente Él tienen palabras de vida eterna para orientarnos, para guiarnos, para salvarnos. Solo en Él están las palabras para glorificarle. La palabra que es inspirada por Dios. Palabras que enseñan, que corrigen, que redarguyen, que nos preparan para glorificarle en todo lo que hacemos. Solo en Él, mis hermanos. Versículo 69. No terminó ahí lo que dijo Pedro. Dijo, no hay otro, no hay dónde más buscar las palabras de vida eterna, solo en ti, Señor. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, los mejores manuscritos omiten eso y dicen, y nosotros hemos creído y conocemos que eres el Santo de Dios. Solo que al parecer algunos copistas quisieron hacerlo coincidir con lo que el Señor dijo en Mateo 16, ¿no? ¿Quién piensan ustedes que soy yo? Y Pedro respondió, ¿se acuerdan? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué respondió Jesús? Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pues parece que un copista por error puso lo de Mateo aquí. Pero los manuscritos más antiguos está de esta manera. Hemos creído, conocido que tú eres el Santo de Dios. Entonces Pedro, mis hermanos, él habla por él mismo y por sus compañeros. Los otros 11, hasta habló por Judas. Nosotros hemos creído, es decir, hemos recibido tu palabra, ¿no? La palabra de Dios es lo primero que recibimos para creer en Él. Pedro, miren, mis hermanos, Pedro escuchó todo ese mensaje. Los judíos se rasgaban las vestiduras, la multitud se ofendía, los discípulos se iban. Pero aquí tenemos una reacción, la reacción que Dios quiere de nosotros, la posición que queremos tomar, fe. Nosotros creemos, hermanos, nosotros creemos la palabra del Señor, tomamos la posición de ser creyentes y no incrédulos. La fe que viene por la palabra también lo condujo a conocer. Dijo, primero creo, hemos creído. ¿Y luego qué? Y como hemos creído, dice, y conocemos. O hemos conocido. ¿Qué significa eso? Esto no es un conocimiento intelectual, es la palabra ginosko en griego, que significa un conocimiento personal, experimental. Cuando nosotros creemos la palabra de Dios, ponemos la fe en Cristo, recibimos una experiencia. La experiencia de conocer realmente a Dios, porque el Espíritu Santo nos comunica esa vida espiritual, nos comunica ese espíritu de adopción y ahora lo conocemos como Abba Padre. Y si nosotros hemos creído y hemos conocido que tú no eres otro más, tú eres el santo, el apartado, el único enviado de Dios.
Pedro estaba reconociendo que Él era el que descendió del cielo. Lo que otros lo escandalizó, Él lo creyó. Son los que reciben con fe la verdad, mis hermanos. Pueden conocer a Dios íntimamente. Por eso Pedro podía decir eso, mis hermanos. Tú eres el santo. Ahora, hay una actitud final. ¿Qué actitudes tenemos? ¿Qué posiciones tenemos? Tenemos dos posiciones. Irnos, no rechazando la palabra, o quedarnos, creyendo y conociendo quién es Dios realmente por su palabra. Pero hay una tercera, que les decía yo que no es una posición. Realmente es la misma que la primera, es rechazar al Señor. Pero es peligrosa, ¿saben por qué? Por lo menos el que se va, se le puede predicar el evangelio, orar por él para que regrese. Pero el tibio, el que no quiere tomar ninguna posición, esa es la posición más peligrosa, hermano. Mirémosla. Versículo 70. Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los 12? No, ellos fueron escogidos. Ellos no eligieron seguir a Jesús como apóstoles. Jesús los escogió como apóstoles. Después de haber orado toda la noche. Dice, y uno de vosotros es diablo. Hablaba, o se refería, ¿no?, a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Este pasaje es tremendo, hermano. Yo cuando vi este pasaje me tuve que demorar bastante meditando lo profundo que el Señor está hablando aquí en estos versículos para nosotros. Bueno, Judas, ¿quién era Judas según lo que estamos viendo acá? Judas era un discípulo escogido. Un discípulo escogido para ser del núcleo más cercano e íntimo del Señor. Y acá el Señor lo llama diablo. Diablo. La palabra diabolos, adversario, el que se opone, el que murmura, el malvado. De todas maneras se puede traducir esa palabra diabolos. Todo esto era Judas, un traidor, murmurador en su corazón contra el Señor. Un adversario, siendo uno de los discípulos más cercanos del Señor. Esta declaración del Señor nos confronta, mis hermanos, a tomar una posición. En medio de los 12 estaba Judas. Él no fue, mis hermanos, como los discípulos que se habían escandalizado y se fueron por la palabra del Señor. Él se quedó. Pero él tampoco, mis hermanos, recibió la palabra del Señor con fe. Y sin embargo, allí estaba escuchando la palabra del Señor. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Judas pudo haber sido sincero y decir, sí, yo me quiero ir. Me voy. Me ofendiste, Señor, con tu palabra. ¿Judas pudo haber hecho eso? Sí. Nadie lo obligó a quedarse, ¿verdad? Pero él se quedó callado. Él tampoco fue como Pedro. Sí, tú eres el santo de Dios. ¿A quién más iré, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Judas pudo haber dicho amén y haberse escrito la Biblia. Y Judas dijo amén. Tampoco. Judas no tomó ninguna posición. Se quedó callado. Pudo haber dicho, Señor, o haber sido más sincero, ¿no? Y decir, como aquel hombre que dijo, ¿se acuerdan que quería que Dios sanara a su familiar y dijo, ¿crees? Y él le respondió, creo, ayuda a mi incredulidad. Judas pudo haber dicho, Señor, tu palabra me escandaliza, pero ayúdame a creer. Pero tampoco pidió ayuda a Judas. Él no mostró que le costaba creer en el Señor. No, Judas no manifestó ninguna posición ni a favor ni en contra. Y esta es la posición que, como decíamos, es muy peligrosa, es la peor que podemos tomar en esta mañana. Mis hermanos, es caer más profundo que si rechazamos abiertamente la palabra de Dios. Es caer en tibieza, caer en una falsa fe. Esa posición, mis hermanos, Judas le iba a mantener hasta el final, en medio de los 12. ¿A qué costo, hermanos? El de entregar a Jesús
entregar a su maestro, vender a Dios mismo por 30 monedas de plata. Miren qué terrible termina el tibio. No, Judas hizo algo peor que esa gente que se fue, porque se quedó y no tomó ninguna posición. Ahora, el Señor quiere, mis hermanos, que tomemos una posición ante su palabra, que no permanezcamos tibios como ellos. Tú que llevas escuchando tanto tiempo el Evangelio, estás aquí. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a tomar una posición? Si Jesús es el Hijo de Dios, el Santo de Dios, cree. Y si no lo es, ¿por qué estás viniendo? ¿Qué estás esperando? ¿Aparentar una falsa piedad? ¿Una falsa fe? Pues te animo a que sigas viniendo, pero para que creas y no para que permanezcas igual. Hay que tomar una posición después de un tiempo. O creemos o no creemos, pero no fijamos que sí estamos creyendo, porque vamos a terminar como Judas. No seas tibio como Judas, esperando, mis hermanos, en medio de los discípulos, tú que has creído, porque tú te vas a encontrar un día renegando de Dios y al final serás contado en medio de los condenados por su incredulidad. El Señor también dijo a la iglesia de la Odisea, esto es para cristianos también, Apocalipsis 3, versículo 15, yo conozco tus obras. Como decíamos, el Señor conoce todo, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuésemos, ¿qué, hermanos? ¿Fríos o calientes? ¿Contra su palabra o a favor de su palabra? Ojalá, dice el Señor, quisiera yo que fueras frío o caliente, puesto que no eres tibio, ¿no? Y no frío ni caliente, sino que eres tibio, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Tremendo, hermano. Al Señor le da asco cuando nosotros, como sus hijos, no tomamos una posición, sino que permanecemos tibios ante su palabra. Si decimos, eres del Señor, es tibieza si no lo obedecemos. Si decimos, su palabra es verdad, es tibieza si no la creemos y no la aplicamos. Si decimos que le amamos, ¿no? Que Jesús dijo, el que me ama, mis palabras guardará. Entonces la actitud hacia su palabra demuestra si somos tibios o si somos realmente personas que estamos de parte de la palabra de Dios. Entonces no tenemos que fingir, hermanos. Tenemos que tomar una posición. Porque la tibieza es el camino de los Judas, de los traidores, de los perversos, de los incrédulos. Versículo 71. Se refería a Judas, hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Vamos a ir terminando aquí, hermano, no se preocupe. El Señor sabía que Judas era un diablo, un adversario, que se oponía, que no se manifestaba como era realmente en su corazón, que iba a permanecer callado, que lo iba a entregar. Pero lo más impactante, mis hermanos, es que Jesús lo sabía. Otra vez, eso es lo más impactante. Jesús lo sabe todo. En ese momento, como la última cena, mis hermanos. ¿Se acuerdan de la última cena? Los discípulos no sabían. Uno de ustedes me va a entregar. Se miraban. Nadie sospechó. Él mantuvo el teatro hasta el final. ¿Quién será? Oye, Pedro diciéndole a Juan, pregúntale quién es. Nadie sospechaba. ¿Quién sospecharía de Judas que expulsa demonios? Judas que predica la palabra. Judas que está a cargo de la bolsa de las ofrendas. ¿Quién sospecharía del buen Judas? Pero Jesús lo sabía. Hermano, Jesús lo sabía. Hermano, Jesús sabe. Él sabe si somos tibios. Yo no lo sé. Yo no sé quién es tibio y quién no. Jesús sabe cuando fingimos. Jesús sabe cuando no somos sinceros. No debemos darle largas. Mis hermanos, confesemos nuestro pecado, confesemos nuestra tibieza, confesemos que nos cuesta recibir su palabra y busquemos ayuda. No permanezcamos como Judas. Concluyendo, en estos pasajes que hemos visto, cómo el Señor nos confronta nuestras actitudes ante su palabra.
para que tomemos una posición, mis hermanos. O le seguimos o le rechazamos. La opción intermedia aquí no está. No debería ser una opción permanecer tibios. Hemos visto que Él confronta nuestra actitud hacia su palabra, nuestra reacción a ella, nuestra actitud de corazón, nuestra dureza que no nos permite entenderla y nuestra incredulidad. ¿Por qué nos confronta el Señor? Porque quiere que tomemos una posición. O abrazamos la fe, reconociendo que no hay otro que tenga palabras de vida eterna, que nos pueden llevar a la verdadera fe por la cual el Espíritu Santo imparte vida, o vamos a irnos escandalizados lejos de Él, como esos falsos discípulos. Sin embargo, que Dios nos guarde de permanecer tibios en esta mañana. Después de hoy, mis hermanos, ¿cómo estamos reaccionando? ¿Cómo estamos recibiendo la palabra del Señor? ¿A dónde iremos? ¿A dónde vamos a ir? ¿A Cristo? ¿A esas palabras que Él tiene de vida eterna? Tenemos que contestar, mis hermanos. Vamos a orar al Señor. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos cuando no tomamos una posición clara delante de tu palabra, Señor. Nos has mostrado hoy cómo está nuestro corazón, cómo estamos recibiendo tu palabra, Señor. Padre, sabemos que tu palabra es dura. Es dura porque tú nos amas, Señor. Es dura porque necesitamos ser quebrantados. Y no porque sea dura de recibir, sino porque nosotros nos hemos endurecido contra ti, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que si hemos sido tibios, hoy podamos manifestar una respuesta clara, decisiva, contundente a tu palabra. Y que esa respuesta sea seguirte. Que esa respuesta sea como la que dijo Pedro: ¿a quién más iremos? Solo podemos ir a ti, Señor. Tú tienes palabra de vida eterna. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a permanecer en tu palabra. Ayúdanos a amar tu palabra, a aceptar tu palabra, no ofendernos por tu palabra, y si nos ofendemos, arrepentirnos, Señor, y volvernos a ti. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.